Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, disculpen ante todo la demora, pero acá en Capital Federal el tránsito está un poco complicado. Bueno, quería saludar a Mónica Stuhl, que está con nosotros hoy y que, bueno, es una personalidad muy importante. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad, además de ser amiga mía hace muchos años que hemos trabajado juntas. La verdad que me gustaría que la aprovechen, que escuchen, que cualquier duda dentro de cada uno de los territorios. Sabemos que hay lugares hoy donde se están presentando dentro de la provincia de Buenos Aires, donde hay trata de personas. Sabemos que hay lugares complicados, por eso fue uno de los temas también que hemos seleccionado como importante dentro de toda la agenda nuestra de las videoconferencias. Aprovecho para avisarles y comentarles que la siguiente videoconferencia va a ser el 29 de agosto y va a estar Ana de Mendoza, que es la representante adjunta de UNICEF. Acá en la Argentina, y bueno, van a hablar sobre su posicionamiento en la adolescencia y todo el trabajo y las estadísticas que tienen sobre adolescentes. Les recordamos que pueden hacer preguntas, podemos interactuar a través del link de YouTube. Agradezco hasta acá a Ricardo, no sé si los ven. Sí. Y bueno, tratando de mejorar esta novedad que nos tiene muy entusiasmados, para que pueda para que pueda llegar a toda la provincia de Buenos Aires, dadas las distancias. Bueno, la presento a Monique. Ella, como yo les decía, es la directora ejecutiva de Mujeres en Igualdad, que es una fundación que ha sido fundada en 1990. Ella es una de las fundadoras. Cuando digo que aprovechen es por todo su conocimiento y además toda su experiencia que ha tenido como feminista, y todas las luchas y las peleas que han tenido ya desde esos años y todos los logros que ha tenido como movimiento de mujeres, y ha participado en conferencias muy importantes, es muy premiada, es licenciada en Letras de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, becaria del gobierno de Alemania, es escultora, tiene múltiples premios, ahí lo pueden ver en la pantalla. Es muy valiosa, además de ser una excelente persona y muy trabajadora y, bueno, bastante dinámica también de Monique. Así que bueno, te agradezco, Monique, que estés acá con nosotros. Para los equipos técnicos, hoy nos están viendo equipos técnicos que trabajan habitualmente con adolescentes y jóvenes dentro de la provincia de Buenos Aires. Ya estaban ahí avisándonos que estaban desde Carmen de Patagones, desde San Miguel, bueno, distintas localidades. Después las menciono porque siempre piden que los mencionemos. Y bueno, yo contarles que voy a tener que dejar en un momento la videoconferencia, porque voy a estar inaugurando una sede en Florencio Varela. Así que bueno, le dejo, la verdad, aprovechenlo y bueno, lo mejor. La dejo entonces a Monique, le doy la palabra. Buenas tardes, encantada de estar acá con todas ustedes. Muchísimas gracias, Viviana, por la invitación. Y quiero que esta charla les resulte lo más útil posible, por lo tanto, como dijo Viviana, interrumpan, envíen preguntas para asegurarme de que realmente lo que yo les estoy diciendo es lo que ustedes necesitan. Vamos a empezar hablando de los derechos humanos de la mujer. Los derechos de la mujer son derechos humanos. Esto se dijo por primera vez durante la conferencia de Beijing. Hasta entonces no eran considerados derechos humanos. Increíble. Y la trata de personas es uno de esos temas de derechos humanos. Sí. La trata humana vulnera los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes en todo el mundo, en todos los continentes. Sí. Para saber qué es la trata de mujeres, el documento más importante es la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta convención tiene 3 protocolos y los 2 que nos interesan son el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que nuestro país ratificó
y es Ley 25.632 de agosto de 2002. Y la otra es el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Este es posterior, 2004, también nos interesa, pero no tanto como el primer tema. El artículo 3 de este protocolo fue escrito por una cantidad enorme de organizaciones no gubernamentales y de estados de todo el mundo. Era la primera vez que se trataba de definir cuál era la trata de personas. El documento fue y volvió a lo largo de muchos meses y finalmente este es el artículo 3 que define la trata como captación, transporte, traslado, acogida y recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, el engaño es el más utilizado, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. ¿Por qué marqué en amarillo consentimiento? Porque en ese momento era un término que parecía importante, pero se vio que el consentimiento no tenía que figurar, por eso hubo una reforma de la ley contra la trata en la Argentina, y en la reforma desaparece el consentimiento. No puede haber consentimiento de una persona para ser explotada por otras. Claro, el consentimiento tenía mucho que ver con que muchas veces la justicia pensaba que había como una aceptación, o Claro. que por ser mayor de edad, ya con el solo hecho hoy de que tuviera 18 años, pensaban que estaba por voluntad propia, cuando en realidad no es así, ¿no? Como si que una estaba mujer- de acuerdo cuando estaba esclavizada, por así decirlo. Claro. Esclavizado. O si una mujer estaba en estado de prostitución, se pensaba que lo hacía porque quería, pero no, porque muchísimas mujeres que entraron en situación de prostitución fueron después esclavizadas y víctimas de trata. Además, en términos legales, el consentimiento está viciado porque tiene que tener voluntad, como hablábamos el otro día, discernimiento, y acá está viciada la voluntad. O sea, puede estar ejerciendo la prostitución de determinada forma, pero está coactada o está presionada de alguna manera. Entonces ahí ya no es consentimiento, ¿no? Sí. Sigue el artículo 3 con el para qué, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. En nuestro país creo que ni hay denuncias por extracción de órganos, pero en ciertos países sí, sobre todo en Asia, se han difundido. En realidad la extracción de órganos es muy complicada porque hay que tener todo un aparato claro, para inmediatamente operación. congelar los órganos, etcétera. Entonces, por suerte, eso no ocurre. Entonces, esta definición tiene tres componentes claves. Una es la actividad, que es la captación, reclutamiento y traslado, que puede ser tanto interno dentro de un mismo país, del territorio nacional, o externo con cruce de fronteras internacionales. Y los medios, como vimos, son el engaño, fraude, coacción, secuestro, abuso de poder. Y la finalidad, entonces, explotación de la prostitución, trabajo forzado, servidumbre, extracción de órganos. Bien. En el caso de los niños, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño o niña con fines de explotación se considerará trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados, es decir, aunque no haya amenaza, coacción, fraude, engaño. En muchos casos los niños son entregados por los padres, por ejemplo. Entonces ahí ni siquiera es necesario utilizar ninguno de esos medios. Y recordemos entonces que la trata es una forma de esclavitud. El secuestro, es decir, la captación, se hace a través de falsas ofertas de trabajo, muy a menudo, según el sexo y la edad de la persona. Por ejemplo, a mujeres de alrededor de entre 20 y 25 años, les ofrecen trabajo como camareras de un hotel, de un restaurante, como empleada doméstica para el cuidado de niños o de ancianos,
o como promotora, vendedora. Y los varones, de alrededor de esa misma edad, se les ofrece trabajos como jornaleros, peones, chofer, jardinero, cosechero. Hace unos años nos consultó una empresa que terceriza empleados, es decir, que le da trabajo a empleados y los conecta con otras organizaciones, y en ese momento estaban conectados con semilleras. Y había habido denuncias por las cuales a la gente que se contrataba por un periodo corto, que son trabajos estacionarios, para trabajar, se los ubicaba después en containers para dormir, sin ninguna protección contra el clima, y se les sacaba inmediatamente el documento y no se les permitía los fines de semana acercarse al pueblo, tenían que quedarse ahí. Entonces esta empresa que tercerizaba estaba muy preocupada de que se los pudiera acusar de trata. Entonces nos pidió que los asesoráramos sobre qué era la trata y cómo podían evitar ellos ser cuestionados por este tema. No cuestionados, sino llevados a la justicia. Claro, claro. En muchos países limítrofes, este es un aviso en Bolivia, por ejemplo, se les dice que va a ganar mucho dinero trabajando en el extranjero, van a una agencia de empleo que parece ser totalmente legal, y se dice que se necesita jóvenes para trabajar en Brasil, por ejemplo. Entonces siempre alertamos cuando hacemos seminarios internacionales, que en los países tengan mucho cuidado con lo que es la migración, ¿no? Lo que se pide es migración informada, es decir, que se sepa a dónde se va, etcétera. Y en Colombia tienen una ONG que se ocupa de este tema, y que cuando a una persona le ofrecen un trabajo en el exterior, va y los consulta y ellos averiguan si el contrato es legítimo, si la empresa que está en otro país sabe de esto, si se hace responsable, etcétera. Y esto es importantísimo en todos los casos de migración internacional, ¿no? Sí, después esto del engaño, de cuando los traen, o inclusive dentro del interior, inclusive de provincias también del norte argentino, cuando te dicen, bueno, te consigo trabajo en Buenos Aires o lo que fuere, y después le van cobrando el viaje y siempre le deben plata, entonces ellas se ven de alguna manera obligadas a prostituirse para pagar esa deuda que nunca termina. Eso es muy común. Y en Jujuy, por ejemplo, nosotros trabajamos con Jujuy y con Bolivia, y en Jujuy, por ejemplo, en los árboles, en los postes, había cantidad de papelitos ofreciendo trabajo. Claro. Y nadie sabe qué tipo de trabajo es, ¿no? Dicen muy buen trabajo y un celular. Claro, y las mujeres menores, las adolescentes también son muy buscadas para eso. Seguro. Bueno, para menores de edad, justamente para adolescentes, hay connivencia de madres, padres para la prostitución. Recordamos casos en Entre Ríos, por ejemplo, y en Uruguay, en la época de veraneo, por ejemplo, madres y padres que van en sus autitos llevando a las hijas menores de edad hasta Punta del Este para ofrecerlas para la prostitución, las esperan en el auto y a la mañana las vuelven a llevar a casa. Y nadie denunciaba estos casos, no sé ahora, esto fue hace unos años, ¿no? Pero es todo un tema. Y creo que había algo más. Había el anterior, sí. Sí. También se les ofrece mucho trabajo como niñeras. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en las ciudades de Paraguay, limítrofes con Posadas, en donde se va incluso a ver a los padres y dicen que va a estar muy bien porque es una casa de familia realmente muy cordial, que va a poder ir a la escuela, que le van a comprar ropa nueva, que va a poder estudiar. Y entonces los padres mismos están de acuerdo. Una vez que suben al micro, le retiran el documento y pierden todo el contacto, su identidad, ¿no? Sí. Después hablaba de las redes sociales. Las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, es muy peligroso lo que las chicas ven en Facebook.
muy a menudo se conectan con gente con perfiles que no conocen, pero que parecen atractivos y que les ofrecen ser promotoras. O también algo muy tentador para las adolescentes es el trabajo, hacerse los books, generalmente para la fiesta de 15, y ahí lo vemos, por ejemplo, en la costa de Vicente López, donde hay camionetitas que bajan y las hacen a las chicas vestirse de distintas maneras. Los que las fotografían o filman se ríen a las carcajadas de las chicas mientras están cambiándose, y uno ve que la intención es terrible, ¿no? Y también ha habido casos ¿cómo se llama? Cuando en una filmación, cuando se contrata a la gente, si vuelves a la casting. Hubo un caso de casting para una, no sé si era Olimpiada o un mundial en Japón, en donde un sindicato hizo un casting de chicas para ir a Japón porque necesitaban gente que hablara en español, entonces iban a un bar, etcétera, podían conectarse con todo el público hispanoparlante. Cómo juegan con los sueños, ¿no?, de los adolescentes. Claro. O sea, de querer trascender. Y ahí no fueron solo adolescentes, sino también mujeres jóvenes de 20, 25 años, y una vez que llegaron allá, las obligaban a prostituirse. Bueno, perdón, acá hay alguien que dice que de San Pedro, que dice que Mordis, en San Pedro pasó eso, que se ve que es un lugar. Ajá. Y otra persona que nos pide que hablemos más fuerte. Okay. Es uno de mis problemas, la voz, justamente. Ahí está. Sí. Gracias igual por avisar. Gracias. Bueno, mucha gente dice trata de blancas ya no, esto es del siglo pasado. Esto era porque la trata era con mujeres polacas, hubo una organización que se llamaba la Tsui Migdal, que les hacía creer que se casaban con argentinos, algunos incluso se casaban en Varsovia y después las trasladaban a la Argentina y se daban cuenta que había sido un matrimonio fraguado, y una vez que estaban acá las llevaban a un prostíbulo. Y este caso fue muy famoso porque hubo una mujer, Raquel Lieberman, que compró su propia libertad, iba ahorrando y tuvo por otra parte un cliente o prostituyente, como decimos ahora, que se apiadó de ella y que la ayudó a salir, pero ella había ahorrado plata para poder salir, para comprar su libertad. Hay un libro, una novela de Mirta Shalom que se llama La Polaca, que es muy interesante porque cuenta toda la historia en forma novelada. Es fascinante realmente el libro. Después la vuelven a captar porque ella sale en libertad, hacen la denuncia a la policía y puede alquilar un local sobre la calle Callao donde pone un anticuario. Y había un hombre que pasaba de vez en cuando y miraba para adentro y que no se animaba a entrar, parecía muy tímido, y una vez entra, empieza a hablar con ella y la convence de que él en realidad está enamorado, de que quisiera casarse con ella, y ella le dice que tiene 2 hijos que tuvo que dejar en Entre Ríos y que le gustaría recomenzar una familia, acepta todo y la vuelve a llevar a un prostíbulo. Así que es una historia... Acá de San Pedro me dicen que tuvieron trata de personas en el campo. Ajá. Con una empresa de semillas. Mordis es una empresa de justamente, semillas. Claro. ¿El recuadrito se puede sacar para dejar solo el power? No se puede. No se puede. No sé, es tu usuario. Pero no se puede. Bueno, entonces ahora se dice trata de personas y existe una dificultad adicional por temas de traducción, porque trata de personas en inglés se dicen trafficking in persons, que parece ser tráfico, pero no. El tráfico de migrantes en inglés se dice smuggling, que es contrabando. Y los traficantes se llaman coyotes, polleros, espaldas mojadas o wetbacks. Los coyotes son en general los mexicanos, los que por $1,000 o $5,000 cruzan
río para que entren que ahora, bueno, con el muro de ya no sé qué va a pasar. Y los wetbacks son los que cruzaban nadando ese río, y por eso llegaban con las espaldas mojadas, ¿no? Suele confundirse mucho también a veces el tema laboral, ¿verdad? Sí. O sea, que muchas veces cuando quieren tratar el tema, uno va pensando que van a hablar de este tema de la captación de las adolescentes y las mujeres, y se habla del tema laboral, ¿no? Pero es diferente a este concepto. Ahora vamos a ver, sí. Ajá. Bueno, el tráfico ilícito de migrantes es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Es decir, que se le paga a ese traficante o bien a veces son servicios sexuales, ¿no? La mayor cantidad de casos de trata de mujeres son para el proxenetismo. Mujeres en situación de prostitución y trata, menores de edad que entran también a la prostitución, cuando en realidad en nuestro país está totalmente prohibida la explotación sexual. En realidad desde el 23 de septiembre de 1913, con la ley Palacios, ese señor Alfredo Palacios de los grandes bigotes y el sombrero fue el primero que sacó esa ley. Y lo que nos sorprendió mucho es que habiendo una ley desde 1913, cuando empezamos a hablar de trata en 2002, nos decían en los medios, pero también en los funcionarios, que no sabían qué era, que era un invento, que eso no existía. Nos decían, ¿qué es eso de trata? No se sabía, a pesar de que en el siglo pasado había sido muy difundido, ¿no? De allí la importancia de la continuidad, de la memoria de los derechos, ¿no? Además, Argentina ratificó la Convención contra la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949. El 23 de septiembre es ahora el Día Internacional contra la Trata, y por eso nosotros el 22 de septiembre, que es viernes, vamos a estar recordándolo porque el 23 cae en sábado. Hemos hecho una jornada grande en Vicente López hace unos años. Sí. ¿Lo van a hacer en algún lugar especial? Vamos a tener un desayuno todos los meses. Mujeres en Igualdad hace desayunos desde 1993. Solo interrumpimos enero y febrero. Y desde hace 7 años hacemos el primer desayuno del año en la Embajada de Canadá, porque nos invitó y se transformó en una tradición, y los demás desayunos los hacemos en la Cámara de Diputados de la Nación, donde siempre hay alguna diputada que nos auspicia. Actualmente es la diputada Brenda Austin de Córdoba, que por suerte acaba de ser, va a ser reelegida en octubre, pero le fue muy bien en las elecciones. Bueno, acá hay que hablar muchísimo de los prostíbulos ilegales, porque están en todas las rutas de la Argentina, en todos los pueblos, en todas las ciudades. Y en muchos casos tienen nombres distintos, como whiskería o como, distintos, después vamos a verlo. La convención dice: toda forma de explotación de la prostitución ajena es punible. ¿Por qué prostitución ajena? Porque una mujer puede hacer lo que quiera con su propio cuerpo. Es decir, si una mujer quiere dedicarse a la prostitución, allá ella puede hacerlo. No solo mujeres, sino hay muchas miembros trans, ya sea travestis o transexuales, que se dediquen a eso, sobre todo cuando llegan de sus provincias, obligadas porque no tienen ningún medio de subsistencia, y en general salen en cuanto pueden. Eso ya lo consideramos porque, considerando que el programa tal vez nuestro es de 12 a 21, hablando de mujeres de 18 para arriba ya sería, ¿no? Jóvenes. Exacto, sí. Sí. Ajá.
De todas maneras, en muchos casos se dice que alquila un departamento, que son 1 o 2 mujeres, y cuando uno entra a investigar, ve que en realidad no es 1 o 2 mujeres, sino que hay una red. Entonces, esa red es para la explotación de la prostitución. En Mar del Plata, por ejemplo, cuando uno va a veranear o a toda época del año, si uno estaciona en cualquier lado, al rato encuentra una cantidad de papelitos con celulares. Para acceder a experiencias sexuales. Sí. Claro. Trabajamos con la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata. En ese momento había una feminista a cargo de esto, que era Beatriz Arza, que desgraciadamente falleció hace unos años, y con un fiscal muy interesante, que se preocupó mucho por el tema, con el Centro de la Mujer, con una ONG también, y entre todos juntaron todos los papelitos y empezaron a investigar quién tenía ese número a nombre de quién estaba ese número de celular, y pudieron descubrir que en realidad había, no sé, 100 números y a nombre de 1 o 2 personas. Entonces ahí pudieron caer con eso y pudieron hacer una denuncia. Además pensemos que son mafias organizadas también, exacto, ¿no? Desde personas que las captan a través de las redes sociales. Eso vamos a tener acá el 5 de septiembre, que vamos a hablar sobre el manejo de las redes sociales y el peligro también y cómo manejarlo con los chicos. Donde, bueno, a veces el que capta, está el captador, como decíamos ahí, que, bueno, hay distintas formas. Claro. O sea, hay desde películas, no sé, que esperan a las chicas jovencitas en los aeropuertos que viajan solas. Desde chicos jóvenes que se prestan a tratar, inclusive algunos que se llaman novios. O sea, conozco muchos casos que los propios novios las han entregado. Búsqueda implacable era una. Búsqueda implacable es una, sí, que sale a rescatar a la hija, que esperaba, había un chico bonito, Europa, con facha, digamos, que esperaba a las chicas jóvenes para hacer un vínculo, meterla en una fiesta y después entregarla. O sea, que los modos de captación son infinitos hoy, y que es toda una red también de personas que se dedican a esto, ¿no? Sí, y quizás la más difundida sea la de la camioneta blanca, que es un mito en realidad, ¿no? Claro. Porque en todos los casos en que se ha investigado no ha habido ningún caso de secuestro. En realidad es mucho más fácil convencer, ofrecer un trabajo, engañar, que secuestrar. Sí, muchas veces jugando con la inocencia, ¿no? de las adolescentes, de las jóvenes, de las personas que quieren ir a vivir a otro lado para empezar una vida nueva. Es muchísimo más fácil que secuestrar. Uno de los casos de secuestros más famosos es el de Marita Verón, ¿no? En ese caso fue un secuestro, y además Marita Verón fue la que instaló el tema de la trata. ¿Por qué? Porque era una chica de clase media blanquita. Claro. Entonces todo el mundo empezó a hablar de ella y se empezó a hacer una búsqueda, se difundió muchísimo, aparte de la búsqueda de la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco, que se movió y se sigue moviendo enormemente, ¿no? Para el tema. Pero recién en ese momento se instala el tema. La convención prohíbe el establecimiento de prostíbulos y la reglamentación de la prostitución, pero existe la protección a las víctimas, es decir, a una mujer que es atrapada o que se prostituye, etcétera, no se la persigue, sino que es totalmente no puede ser llevada, digamos, a la justicia. Eso es importante, ¿no? Porque cuando una adolescente, tal vez, o una joven sin conocer las leyes, cae dentro de una red, o sea, teme, cuando se hacen estos operativos, muchas veces mienten inclusive, por temor a que ser acusadas ellas o ser encarceladas, o sea, que es considerada víctima hoy. Creo que es una de las cosas más importantes para animarse a hablar, ¿no? No solo ellas, sino también la familia. La familia tiene miedo, y existe ahora la figura del testigo protegido. Claro. Es decir, que uno puede denunciar, hacer una denuncia anónima, o bien recurrir a la figura de testigo protegido, donde se lo va a proteger, cuidar, no se va a dar su nombre, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Sí, hacerlo trascender. Porque no es muy conocido. Bueno, acá el rol del cliente. Nosotros al cliente lo consideramos
cómplice de la trata o de del proxenetismo, que no es legal tampoco, y desde el Encuentro Nacional de las Mujeres, que se hace desde hace muchos años, todos los años en el mes de octubre, se ha decidido llamarlo prostituyente. Ajá. Y existen leyes en muchos países, ahora vamos a volver sobre eso, donde se penaliza al cliente. Acá hay toda una controversia con eso. Exacto, de eso vamos a hablar porque es todo un tema. Uh-huh. Bueno, acá volviendo a temas más técnicos, el traslado puede ser por cualquier medio de transporte, cuando es desde el norte de la Argentina, desde adentro. En general las rutas vienen del norte de la Argentina, ya sea del nordeste o del noroeste, hacia el centro, y los centros pueden ser de Santa Fe, Córdoba o también Buenos Aires, y después siguen hay rutas a las ciudades que está a provincias de Catamarca, San Juan, Tucumán, etcétera, y sigue todo el país hasta el sur, hasta Tierra del Fuego. Recordemos en Santa Cruz que estaban las casitas que fueron allanadas, pero según tengo entendido volvieron a aparecer. Ese es otro problema. En el conurbano, por ejemplo, en toda la zona norte del conurbano, hubo una red que estaba en 8 o 9 distritos y que eran incluso intendentes que actuaban ahí. Por ejemplo, uno de los intendentes era rico, y se allanaron y se pudieron cerrar, se clausuraron todos, y al poco tiempo volvió a aparecer una red, y donde se llamaba sueños de personas, se llamaba delirios, los nombres cambiaban, pero aparecen en todos lados. Se facilita entonces la explotación de la persona reclutada, porque se la separa de sus contactos. Eso es importantísimo. Claro, sí. Por eso se le saca el celular, se le saca el documento, y la forma de comunicación en muchos casos es a través de algún prostituyente, algún cliente que se apiade. Por ejemplo, hace unos años hubo una chiquita de 13, 14 años que fue engañada. El papá tenía un puesto de flores en un pueblo de Santa Fe, y la chiquita fue llevada a una provincia, no sé si a un pueblo de Córdoba, creo, y un cliente le prestó un celular y pudo hablar con el papá. Entonces el papá les dijo que las pasaba a buscar en su auto, tenía un autito muy viejo, y las chicas quedaron en ese día a la madrugada a subir a la terraza y saltar desde la terraza. El papá no tenía plata para la nafta, los vecinos le prestaron plata para poder ir comprando la nafta. Llegó ahí, las chicas se tiraron desde ahí, una se rompió una pierna, pero no más, y pudo rescatarlas. De esa manera pudieron hacer la denuncia, etc. ¿Cuántas historias que uno no conoce, no? Sí, muchísimas son las historias. Bueno, y cuando el reclutamiento es por engaño, la víctima se traslada confiada. Claro. El viaje es para llegar al trabajo prometido, entonces viaja... Va con expectativas. Claro, sí. Claro. Hubo otro caso, creo que los casos son interesantes porque ayudan a ver qué pasa con la trata, ¿no? Hubo un caso en Tucumán, yo conocí a esta persona, era una mujer de unos 50 años, que tenía hijas adolescentes. Su marido estaba en un estado terminal de cáncer, un tumor al cerebro, estaba en la casa, ella lo cuidaba y por lo tanto ella trabajaba en la casa como peluquera. Y un día viene una clienta, y cuando le va a pagar, le paga con $100, y ella le dice, no, yo no tengo cambio. Dice, no, guárdate el cambio, no importa. Fíjate, y la madre le dice a la hija, las dos habían ido a atenderse, muestra tu billetera, y le muestra la billetera con un fajo de $100. Entonces le dice, y vos que estás acá peleándola tan mal, ¿por qué no considerás un trabajo en un barco? Esto es en Tierra del Fuego, nosotros te pagamos el traslado en avión, y sería por un año. Y dice, no puedo dejarle a mi marido, pero conseguíle a tu hermana. Claro, conocías a todas las familias, conseguíle a tu hermana, que tu hermana venga acá, y venite con una amiga, así no te sentís tan sola.
Entonces se arregla con una amiga y se van hasta Tierra del Fuego. Allí, en la pista misma, al bajar del avión, había un jeep con armas, gente armada, y se suben al jeep y se las llevan a un prostíbulo. Poco tiempo después entra alguien y por una venganza le pegan un tiro al proxeneta. Aprovechan el momento ese para escapar y se van a la policía, y en la comisaría oye que el comisario llama al prostíbulo para decir: las tenemos acá. Entonces ellas toman un sillón pesado y se lo tiran encima al comisario y huyen y se van al hospital del pueblo. Claro. En el hospital los médicos las esconden durante una semana y después las ayudan a volverse a Tucumán. Claro, me imagino que en pueblos pequeños también están como el hospital, son pocos los lugares donde donde ellos, si las quieren encontrar, las encuentran. Exacto. Y cuando llega a Tucumán, en un momento esta mujer se encuentra con su secuestradora, con la persona que no es la captadora, digamos, y llevaba una navaja para vengarse y le corta la cara. La mujer no dice nada y quedan viviendo en un mismo pueblo. Y esta mujer descubre que ella misma tiene cáncer y que nadie la puede atender en el pueblo por el cáncer. Entonces consigue, a través de la Organización Internacional de las Migraciones, de la OIM, que le paguen el viaje hasta un hospital de Buenos Aires para hacerle el diagnóstico, tratarla, etcétera. Y su argumento es que ella, si muere, no quiere que su hija sea víctima de cáncer, de trata. La hija tenía 13 años en ese momento. Hasta ahí conozco la historia, después no la conozco. Bueno, ¿seguimos? Sí. Cuando la trata implica traslado internacional, el cruce de personas puede ser regular, por pasos migratorios habilitados, tales como aeropuertos, con documentos propios y legítimos. Uno de los casos que en realidad despertó el interés por la trata acá fue el de las mujeres de la República Dominicana, porque se les ofrecía trabajo en oficinas, se les ofrecía un trabajo muy bien pago como secretaria, como oficinista. Entonces las mujeres incluso les pedían a los padres que vendieran sus chacras en República Dominicana para poder pagar el pasaje aéreo, que era lo único que tenían que pagar. Y cuando llegaban acá había una persona incluso que estaba en la embajada de la República Dominicana que estaba en connivencia con esto. Y bueno, de ahí pasaban, cantidad de mujeres de República Dominicana vinieron y muchas volvieron a venir, porque una vez que salen de la trata, si vuelven al lugar de origen son estigmatizadas. Es muy difícil conseguir un trabajo, quedan marcadas como prostitutas. Entonces volvieron acá para ver si acá podían reconstruir sus vidas, y si uno camina por ciertos barrios, por ejemplo por Constitución, uno ve a muchas mujeres de la República Dominicana. Y la irregular, y mediante cruces clandestinos, redes de tratantes asociadas con redes de traficantes, como sea en Ciudad Juárez, o por pasos migratorios habilitados pero con documentos ajenos o falsificados, o por los mismos pasos migratorios. Por ejemplo, una vez estábamos haciendo un seminario con gente de Ciudad Juárez y de Bolivia también, y en ese momento la cónsul argentina en Bolivia denunció que habían desaparecido 6.000 chiquitos últimamente bolivianos. Y los representantes bolivianos se ofendieron mucho, de la Defensoría, de la Oficina de Trata, etcétera, se retiraron incluso del seminario, y después se probó que esto era verdad. ¿Por qué a tantos chiquitos? Porque las manos de los chiquitos son ideales para sacar el ajo. Entonces los necesitan ahí, ya no son para redes de prostitución, sino el trabajo infantil. El trabajo infantil. Sí, acá también muchas veces para las frutillas, todo lo que sean los frutos pequeños y demás se utilizan para los niños, ¿no? Donde acá hay un doble delito, porque además está prohibido el trabajo para menores de edad, así que no solamente la trata, ¿no? Sí.
Bueno, entonces vemos que las finalidades para la explotación sexual son sobre todo mujeres, niñas y trans también. Para explotación laboral, tanto varones como mujeres, y para mendicidad, niñas, niños y ancianos también. Vemos que están pidiendo limosna muchas veces en las calles y pensamos pobres, que están pidiendo para sobrevivir, pero en realidad son redes que las ponen allí, ¿no? Y después matrimonios serviles, que eso se da mucho en Asia, en África, ¿no? En donde se obliga a niñas, chiquitas de 13, 14 años a casarse con hombres de 50 y tremendo, pico. Terrible. Y para servidumbre, tanto niñas como niños, ¿no? Distintos tipos de servidumbre. Bueno, la explotación, entonces, ya hemos hablado de esto: violencia y amenazas a la víctima, amenazas de violencia hacia la familia de la víctima, en el lugar de origen también, amenazas por deuda contraída por traslados y encierro, aislamiento, restricción de la libertad ambulatoria, es decir, que no pueden salir nunca de ese prostíbulo en el que son víctimas de trata, y retención o destrucción de documentación personal. Yo hice una tesis cuando terminé mi máster, que se refirió también a una chica de República Dominicana, que fue una historia verídica, que gracias a Dios volvió a su país de origen, pero que estuvo 2 años encerrada, y que también apenas llegó al aeropuerto, la esperaba alguien. En su país de origen, que en República Dominicana, había una señora que se dedicaba a ofrecerles trabajo, que aparentemente era de confianza para todo el pueblo. Claro. Entonces ellos confiaron, ella se había confiado en que dejó a su hijo, no tenía para darle comer, así que lo dejó con su mamá y tenía que pasarle dinero a su mamá y su hijo. Cuando llegó acá al aeropuerto, le retienen enseguida el pasaporte y la llevan a un departamento donde, bueno, ya enseguida... la encierran en una habitación, en un departamento que tenía dos habitaciones. Se ve que había otra chica más, decía ella, que la dejaban salir 7 de la tarde, suponía, porque ni siquiera sabía los horarios en los que vivía. Y tenía permiso para ir hasta la cocina y volver nada más. Y bueno, hasta que también un cliente fue rescatada por un prostituyente, donde hicieron un operativo y bueno, pudo volver a su país, o sea, fue... y pues ya está bien con su hijo, pero muy muy triste la historia, además contada personalmente, con todos los detalles tenebrosos, ¿no? Que tenía. Solo pensar en una persona que está secuestrada, obligada a ser prostituida, tremendo, la verdad. Siguiente. Bueno, entonces las causas, bueno, hablamos de demanda de servicios sexuales, demanda de obra barata, esto no lo hablamos tanto, las contrataciones irregulares en negro, en trabajos sucios, insalubres o peligrosos, o trabajos estacionales. Y para servicios sexuales puede ser prostitución, pero también puede ser materiales pornográficos. Y ahí es sobre todo donde tienen que tener cuidado las adolescentes en el tema de Facebook o todas las redes sociales, ¿no? ¿Por qué la trata de personas es un negocio? Porque es una baja inversión. Es simplemente apoderarse de un cuerpo, es lo único que les interesa. Y las víctimas son secuestradas o reclutadas mediante engaños. Los riesgos son bajísimos porque no se implementa bien la ley por la corrupción de funcionarios públicos. Esto es en general la policía, pero también puede ser intendentes u otros funcionarios. Y porque les garantiza grandes ingresos por la explotación directa de las víctimas. Las víctimas pueden ser revendidas, existen pasan de prostíbulo en prostíbulo, y es un negocio que se da en combinación con el narcotráfico. Lo de la reventa es muy claro en el tema de Marita Verón, ¿no? Donde de Tucumán pasó a Catamarca y bueno, pasó a distintos lados. Y esto está extraído de la página de Ricky Martin, donde dice que es el segundo negocio más lucrativo del mundo. El primero es el narcotráfico, las drogas, el segundo es la trata humana, y el tercero es la trata de armas. La trata humana ha superado a la venta de armas. Y además se trabaja muy a menudo en connivencia con el narcotráfico.
y se calcula que hay 50.000 millones de dólares anuales en el negocio de la trata. Es decir, que la trata es un delito que se da casi siempre en la intersección de la discriminación de género y la corrupción. Hay formas de denunciar o de simplemente averiguar, investigar, ver qué pasa, y es en la línea 145 para denuncias de trata. Uh-huh. Y hay un informe de la Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal, donde declara que recibieron más de 1.800 denuncias por trata de personas en el 2016. Y a cargo de la Protex está una de las personas más valiosas en el tema de lucha contra la trata, que es el fiscal Marcelo Colombo. Sí. Y vamos a pasar un videito. Sí. La línea 145 es nacional, ¿verdad? Es nacional. Uh-huh. Destacamos especialmente el incremento exponencial que tuvo la cantidad de denuncias que recibió la línea 145, principalmente desde agosto del año pasado en adelante. En todo el 2016 recibimos aproximadamente 1.800 denuncias y a partir de agosto se triplicaron la cantidad de casos, de agosto de 2016 se triplicaron la cantidad de casos de denuncias de todo tipo, denuncias de trata sexual, denuncias de trata laboral, más de trata sexual que de laboral, denuncias de personas desaparecidas, y eso habla de, nos parece a nosotros que nos parecía positivo destacarlo, de una mejor comunicación de la línea. Nosotros recibimos denuncias tanto del 145 como de otros organismos, y el número total de investigaciones preliminares que abrimos a partir de esas denuncias, por estos 3 parámetros que te dije, son 293. El número de preliminares que iniciamos es casi un 80% de las preliminares tienen vinculación de alguna u otra manera con protección de funcionarios públicos. Lo que hicimos con el área de fiscalización del trabajo del gobierno de la ciudad es hacer un análisis de las actas de inspección que ellos realizaron sobre 2.000 inmuebles en general, y nosotros hicimos un análisis aproximadamente sobre 600 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. El informe revela es que de este porcentaje de casos que recibimos, entre un 20 y un 22% correspondieron, de acuerdo a nuestro análisis, a supuestos de trata o de reducción a servidumbre, es decir, a un supuesto de delito. Una cuestión, por ejemplo, es que el 94 o 96, ahora no me acuerdo si es 94 o 96% de esos talleres que fueron inspeccionados eran ilegales. La mayor cantidad de la gente encontrada ahí, como nos pasa también con los casos que son casos de trata, ya no, que avanzan hacia una hipótesis de delito, son ciudadanos bolivianos, digamos, la enorme mayoría, y por eso también fue muy importante la actuación en conjunta, no solo con la fiscalización del trabajo de la ciudad, sino también con la Dirección de Migraciones. Bueno, es el fiscal Colombo, ¿no? Sí, el fiscal Marcelo Colombo, quien es para nosotros un defensor de la lucha contra la trata con una perspectiva de género. Uh-huh. Es impagable tener a un hombre hablando como feminista. Uh-huh. Entonces, siempre que tenemos algún evento, lo convocamos, y realmente tiene muy buen discurso, tiene muy buena actuación, porque muchas veces hablan funcionarios y realmente solamente hablan y no hacen. En cambio, él tiene todas las condiciones como para realmente convocarlo para hablar sobre este tema. Las consecuencias para las víctimas, como ustedes pueden imaginar, son terribles, porque sufren maltrato, abuso, violaciones, golpizas y amenazas. La víctima que entra por primera vez a la trata, a un prostíbulo, se niega generalmente, no quiere, y la ablandan a través de golpes, de violaciones, de droga, hasta que finalmente se da cuenta que lo único que puede preservar es su vida. Entonces termina aceptando. Claro, como una situación de indefensión también, ¿no? Que ya no se encuentra capaz de defenderse. Sí. El padecimiento es físico y es mental. Además puede sufrir muerte, y si no, sale con enfermedades sexuales, es muy, muy común. Uh-huh. Aparte, es una violación de sus derechos humanos,
suelen ser tratadas como criminales cuando se las rescata. Ahora ha mejorado muchísimo el rescate y eso ya no existe, pero en pueblitos donde no hay una oficina de rescate, el primer contacto, si hay una denuncia, es la policía, que muchas veces dice, ¿y vos por qué estás acá? Que, sí, en total desconocimiento muchas veces, ¿no? Claro, pero cuando actúa una oficina, un equipo de rescate, están muy bien preparadas en este momento, y ese es el momento en que hay que esperar, porque además no se puede empezar a interrogar a la víctima en el momento de rescate, que está absolutamente aterrada. Muchas veces no recuerdan qué les pasó, y en entrevistas ya más organizadas a víctimas van inventando distintas historias, pero no es que sean fabuladoras, sino que no recuerdan y están en un estado absolutamente traumático. Y en otros países se recomienda dejar pasar un tiempo, a veces una semana, a veces un mes, hasta que hayan sido empoderadas, hasta que hayan sido apoyadas, hasta que estén en condiciones realmente de poder declarar. No es un proceso corto, o sea, es un proceso después de haber sufrido semejante cantidad de torturas. Exacto. No es un proceso corto. Y en casos de migración internacional suelen ser castigadas por la situación migratoria irregular en el país de destino. Es decir, que existe estigmatización y marginalización. Yo los voy a abandonar, disculpen. Bueno, buenas tardes. Gracias, Monique, por venir. No, por favor, al contrario. Acá yo quisiera contar un tema que es muy reconfortante, y es que por primera vez en la historia de la Argentina una víctima de trata se presentó como querellante, es decir, que hizo la denuncia. Generalmente se las trata como víctimas, pero no como querellantes, como acusadoras. Claro. Y esto ocurrió en Tierra del Fuego. Una mujer, Alika Quinan, después de unos cuantos años de haber sido víctima de trata, incluso años de haber sido rescatada, decidió que la tenían que realmente rehabilitar moral y económicamente. Entonces, primero a través de un abogado y después a través de la Defensoría General del Público, y teniendo como defensora a la doctora Marcela Rodríguez, que fue durante años diputada y que fue una de las principales actoras en el tema de la ley de trata en la Cámara de Diputados. La tuvo a ella como defensora. Y esto fue importantísimo porque por primera vez en la historia argentina le pusieron un número a la trata, es decir, en cuánto consideraba ella que había sido dañada o perjudicada. Esto es interesantísimo. Sí, y no sé finalmente en cuánto quedó la cifra, pero una cifra bastante abultada, y a quienes demandaba. No solamente al prostíbulo y a los dueños del prostíbulo, sino al Estado. Claro. Al Estado Nacional. Y realmente es muy reconfortante, claro, sí, que exista un caso como este, ¿no? Queremos hablar de la prevención también, ¿no? Porque es importantísimo. Y atrás. Vamos. Las estrategias para prevenir la trata deben tener en cuenta que la demanda, los clientes, constituyen una causa fundamental. Por lo tanto, hay que hacer muchísimas campañas destinadas a los varones, que sepan que si van a un prostíbulo están en contra de la ley. Y si en el prostíbulo ven a una mujer que está muy deprimida, o que parece golpeada, o que sí parece drogada, es muy probable que sea una víctima de trata, con lo cual eso implica un doble delito, claro. No solo el delito de proxenetismo, sino también el de trata. Son como cómplices. Además, acá yo quiero recordar un tema que es fundamental y que en muchísimas provincias, aún hoy, los padres llevan a los chicos adolescentes a que se inicien con prostitutas, con mujeres en situación de prostitución, y los llevan a los prostíbulos. Esto es gravísimo porque están llevando a menores de edad y además están haciendo incurrir a sus hijos ya menores de edad en este doble delito. Claro. Y entonces que los padres esperen a que los hijos estén en condiciones de tener relaciones sexuales. Para eso necesitamos que el Ministerio de Educación difunda
todos, muchísimo en cada rincón del país, la ESI, que es la educación sexual integral, y que eso está muy demorado. Sabemos que desde el Consejo Nacional de las Mujeres han firmado convenios con el Ministerio de Educación y también con universidades para la difusión de estos temas, que ya es ley. En las escuelas se está dando. Exacto. Es más, trabajo en una escuela donde en todas las materias es un eje transversal que se tiene que trabajar, ya sea matemática, educación física, biología obviamente, ¿no? Pero hasta música, o sea, se tiene que trabajar. Esto es importantísimo, y desgraciadamente nuestro país es un país federal, entonces hay provincias que se resisten a cumplirlo. Entre tanto, en esas provincias sube el suicidio. Es un tema del que nadie habla, pero hay muchísimo. Las estadísticas de suicidio son altas, sobre todo entre adolescentes en la Argentina. Aparecen enfermedades de origen sexual. Hay muchos varones que no saben que tienen SIDA porque no se hacen los estudios, y que contagian, por supuesto, a sus parejas, que tampoco sospechan que sus maridos tienen VIH o SIDA. Entonces, una cantidad de temas que están todos coordinados y que tienen que ver con este tema de la educación, y de la educación también de aquellos que ya son mayores de edad y que se rehúsan a ser informados, ¿no? Por suerte también desde nivel inicial se está trabajando en la educación sexual integral. Obviamente abordada de diferente manera, pero se está trabajando. Ha pasado en colegios que, cuento así rápido, de que pensaban que, estoy hablando de hace 3 años atrás, no estoy hablando del siglo pasado, que en el mate, compartiendo una pastilla de anticonceptivo, las chicas, o sea, no lograban embarazarse. O sea, es una cosa totalmente increíble, ¿no? Que se hable de este tema. Sí, además es evidente que la educación y los medios públicos son importantísimos. Por ejemplo, en Mendoza han conseguido reducir la maternidad adolescente, porque hubo una ministra de Salud que decidió que los y las adolescentes podían ir a consultar sobre medios anticonceptivos a todo hospital, a toda guardia, sin presentar documentos y sin dar sus nombres. Y con eso consiguieron reducir la maternidad adolescente, ¿no? Así que estos son todos ejemplos que tenemos que pelear, sobre todo a las mujeres, para que ver si se contagia el efecto a los varones. Tal cual. Además debemos considerar que hay factores que aumentan la vulnerabilidad, como ser la desigualdad, la pobreza y la discriminación. Acá volvemos a educación básica, capacitación y alfabetización, ¿no? Bien. Sí. Por eso hay que hacer campañas de difusión y prevención para sensibilizar a la opinión pública. Se han hecho algunas campañas, pero no son suficientes. Tienen que ser continuadas, no pueden ser una vez de vez en cuando y dejarlas caer, ¿no? Digamos, se va renovando el target, ¿no? Exacto. Además están muy relacionadas con la violencia de género, así que los dos temas tienen que tratarse en conjunto. Hay que alertar sobre los modos de reclutamiento, avisar a las adolescentes, a las jóvenes, que no hay empleos mágicos, que no hay oportunidades maravillosas, que desconfíen si aparecen esto. También alzar promotoras. Hemos tenido el caso de una promotora que fue captada y fue enviada a Santa Fe por esto, así que también, ojo también con esta forma de empleo. Investigar los lugares de origen y de destino de las víctimas, verificar y controlar las habilitaciones de establecimientos, whiskerías, cabarets, talleres. Generalmente no tienen habilitaciones, y ahí es donde los gobiernos municipales están implicados. Y capacitar a funcionarios y funcionarias. Ya hablamos de la migración informada en Colombia. Bien. Esto tiene mucho que ver con el tema de la discriminación por género /sexo.
Y acá queremos aclarar un tema que ahora ya es mucho más conocido, pero igual un repaso no viene mal, y que el sexo es biológico, es el sexo con el que la naturaleza nos da, mientras que el género es un tema social, cultural, y género no es equivalente a sexo. Ahora sabemos que no hay un género, sino que hay muchos géneros, y esto aparece desde la ley de identidad sexual y muchísimos otros temas que son mucho más nuevos, pero que tenemos que tener muy en cuenta. Los géneros se refieren a las prácticas, valores, tareas y costumbres que la sociedad y no la naturaleza nos asignan de forma distinta a cada sexo. Y aquí aparecen los estereotipos, porque hay como una jerarquización, un orden, ¿no? En los que el género masculino se presenta como superior al femenino. Por ejemplo, se piensa que las mujeres son menos inteligentes o que están dotadas para ciertas cosas, como las tareas del hogar o las tareas del cuidado, que son distintas a las tareas del varón, que están casi siempre fuera del hogar. Y se justifica como natural la dependencia y la subordinación de las mujeres a los varones y las desigualdades y la violencia. Y así, si una mujer es abusada sexualmente, se dice que ella provocó al varón, que llevaba polleras cortas, que iba en shorts. Cuando es golpeado por el marido o novio, se piensa que a ella le gusta que le peguen o que algo hizo para merecerlo y que por algo no lo dejó cuando empezó a sufrir violencia. ¿Cuántos tabúes, ¿no? que todavía se siguen trabajando? Sí. Y entonces hay muchos tipos de discriminación. Hay discriminación por sexismo, por racismo, por clase social, por preferencia sexual, por discapacidad, por edad. Y el sexismo es la forma más común porque afecta a más de la mitad de la población. Y ahí aparecen los estereotipos de género. Es una de las formas menos visibles porque nos hemos acostumbrado a vivir con ella, se ha naturalizado. Muchas mujeres son además discriminadas por ser pobres, indígenas, negras, campesinas, refugiadas, migrantes, desplazadas, extranjeras, viejas, niñas, gordas, feas. Y todas estas situaciones las exponen a mayores riesgos y abusos. Las Naciones Unidas y OEA tienen varias convenciones relacionadas con la trata. Está la CEDAW, que ahora vamos a ver, que es de las Naciones Unidas, Belén do Pará, que es de la OEA, la Convención contra la Corrupción, Naciones Unidas, Convención contra la Tortura también, que a menudo olvidamos, también de Naciones Unidas. Y en la CEDAW, CEDAW se llama así porque es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de eliminación contra la mujer, pero son las siglas en inglés, CEDAW, es decir, la Convención de los Derechos de las Mujeres, mujeres. Y en el artículo primero ya aparece que a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada con el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera. La Convención de Belém do Pará es muy importante porque es prácticamente la base de la Ley 26.485, que es la ley contra la violencia de género. Y en el artículo 2 dice, se entenderá que violencia contra la mujer a la violencia física, sexual o psicológica. Esto es importante, la violencia psicológica, claro, ¿no? Que tanto cuesta que los fiscales o la policía reconozcan. Por ejemplo, tenemos una fiscal que a una mujer que fue a denunciar violencia psíquica le dijo, no, volvé cuando puedas mostrar sangre. Cuando esté golpeada. Sí, cuando en realidad la violencia psicológica, digamos, tan fuerte es como el comienzo golpe, de la violencia. Y ahí no hacen sentir nada a una persona. Claro, y si las mujeres pudieran denunciar ahí, evitaríamos todas las causas penales, ¿no? Tal cual.
además esta violencia cuando tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio de la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Bien. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetuada por cualquier persona, comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, y aquí aparece ya explícitamente trata de personas, bien, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar del trabajo, esto es importante también, así como en instituciones educativas. El tema de la violencia en las instituciones educativas es realmente muy importante y aparece en muchos casos donde hay profesores que ejercen violencia sobre las alumnas, ¿no? Establecimientos de salud o cualquier otro lugar y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. La protección a las víctimas tienen que ser dar asistencia y protección adecuados a todas las víctimas de trata de personas sin discriminación. Perfecto. Proteger efectivamente a las víctimas de trata de personas de daños, amenazas o actos de intimidación por parte de los o las tratantes y personas asociadas a ellos. No revelar en público la identidad de las víctimas de la trata y respetar y proteger su privacidad. Esto es importantísimo en la medida de lo posible, teniendo en cuenta al mismo tiempo el derecho de los acusados a un juicio imparcial. Porque ya recibieron demasiado maltrato en ese momento para que después, que una vez, digamos, se sientan libres, vuelvan otra vez a sentir lo mismo. Claro, porque si la identidad no es preservada, cuando vuelven a su lugar de origen, todo el mundo, en los pueblos, en los pueblitos... Son estigmatizadas como pasaba en República Dominicana, que volvían y... Exacto, es que ocurre también en la Argentina, en muchos lados. Y después garantizar el acceso a la justicia, que eso es todo otro tema, y ahí tienen que tener acompañamiento para poder presentarse a la justicia, y en este caso es muy importantísimo el caso de Alika Quinan, la primera que pide que se respeten que es querellante, ¿no? Ante la justicia. Interesante. Bueno, después también, en el momento en que se rescata a las víctimas, hay que darle refugio o alojamiento temporario adecuado, limpio y seguro, con espacios para reuniones grupales, comidas. Esto es importantísimo porque tenemos todavía muy pocos hogares o refugios, como se los llamaba antes, para víctimas de trata. Tienen que ser lugares cálidos, amables, donde pueda sentirse bien y donde se le puede dar refugio por un tiempo bastante prolongado, ¿no? Porque tienen que volver a sentir seguridad. Exacto. Y en el resto, ¿no? Y en esos lugares tienen que recibir asistencia psicológica y médica inmediatamente después del rescate y antes de declarar. Esto es importante, antes de declarar. Evaluar el estado físico y mental de la residente, si está en crisis o emergencia, entender a la víctima, respetar si no quiere declarar también, evaluar sus condiciones para convivir en el refugio. Esto es todo un tema porque algunas salen en condiciones terribles y puede haber agresiones, puede haber ataques entre ellas. Entonces, es muy importante que tengan distintos espacios de recreación, espacios incluso lúdicos, como para que puedan sentirse bien y no agredirse entre sí. Terapia individual y grupal para la cura y rehabilitación de víctimas traumatizadas, facilitar la relación con la familia. Muchas veces la familia no quiere volver a oír de ellas una vez que han sido víctimas de trata. Entonces, ver cómo se trabaja con la familia para que la familia las reciba en las mejores condiciones y que se pueda volver a restablecer ese vínculo familiar, ¿no? Asistencia legal desde la perspectiva de los derechos humanos, legislación nacional e internacional, que eso por suerte lo tenemos y muy buena, acceso a la justicia, actividades recreativas y servicios para la reintegración, capacitación, orientación vocacional. Muchas veces las adolescentes han sido sacadas de la escuela, entonces hay que garantizar lo que puedan volver a la escuela y a las otras
poder dar una orientación vocacional y ver de qué pueden trabajar, qué les interesa, y que por favor no todos los trabajos sean para peluquería, manicura o pedicura, porque hay otros trabajos que también son importantes. Por ejemplo, para víctimas de violencia, en Vicente López se las capacita para electricista. Hay plomería, y después están todas las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Sí, que son importantísimos. Si se las capacita a una víctima de trata como programadora, puede acceder a un trabajo realmente digno, bien remunerado, y esto es importantísimo, ¿no? También hay que ayudarlas a formar microemprendimientos. Por ejemplo, puede ser una pequeña microempresa, una cooperativa, y a la salida que se le dé una asistencia económica durante cierto tiempo. Y después darles documentación si fuera necesaria, sobre todo si son de otros países o a través de los consulados hay que conseguir esto. Sí, igual digamos que toda capacitación, ya sea de peluquería y demás, o sea, es interesante. Es interesante. Porque las inserta en el campo laboral, ¿no? Sí, sí. Bien. Pero no limitarlos a eso, ¿no? Después, para la asistencia de niños, el daño físico, psicológico y psicosocial que sufren las niñas y los niños objetos de trata las expone a una mayor vulnerabilidad a la explotación y hace necesario un tratamiento separado del previsto para los adultos víctimas de trata. En las leyes, las normas, la programación y la acción. Es decir, que no pueden estar las menores de edad en los mismos hogares de los que están las mayores de edad. Y además hay que reinsertarlas en el sistema educativo. Bien. Y el retorno seguro de la víctima, de esto se ocupa el Estado argentino y también organizaciones internacionales como la OIM, etcétera. Es decir, que no siempre, ahí hay que escuchar a la víctima, no siempre el retorno al país o a la comunidad de origen es lo mejor para la víctima. Hay que escuchar a la víctima si quiere recomenzar su vida en otro lugar donde nadie la conozca, y en ese caso ayudarla a insertarse en un lugar desconocido, en un lugar que prefiera, ¿no? El tema de escucharlo, o sea, ya es como que también los está volviendo a atraer a la sociedad, porque ya estaban completamente desoladas y sin identidad, sin voz ni habla. Exacto, exacto. Bien. Y además ver qué mecanismos hay para que tengan una reparación, incluida una indemnización, ¿no? En estos casos. Y bueno, la asistencia jurídica, ¿no? Bien. Bueno, esto ya vimos, regreso en condiciones de seguridad también, ¿no? Del país de destino a tercer país, y en colaboración con ONGs. En casi todas las provincias hay ONGs que pueden colaborar en esto. Que no pensemos solamente en el Estado, sino que las ONGs en muchos casos están muy capacitadas para hacer el trabajo. Bárbaro. Y esta es una campaña que desarrollamos hace un año, era la campaña Un Mundo contra la Trata, en donde difundíamos qué es la trata, pero además decíamos que cada cual atienda su juego. Por ejemplo, protegete. Cuando chatees, no des tu nombre todo completo, no incluyas imágenes personales en tu blog. Tu blog no es un diario íntimo. Después, bueno, si buscas trabajo, desconfía del trabajo, etcétera. Si sos cliente, sos cómplice, nos dirigíamos a los varones, denunciar a dónde había que denunciar, ahí todavía no existía el 145, y si sos funcionario o funcionaria, qué es lo que tenés que cuidar. Y acá hicimos un festival contra la trata, en donde nos ayudó muchísimo la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco, porque en ese momento había una novela que se llamaba Era Infancia Robada, no me acuerdo. Soledad Silveira era protagonista ahí, y fue una telenovela muy, muy fuerte, en donde no solo las adultas lo miraban, sino que convocaban a sus hijas para mirarlo, y hijos, todo, era la familia entera que lo miraba, y eso fue el día después de la trata, en donde todo el mundo sabía que era la trata.
y la mamá de Marita Verón nos puso en contacto con todo el equipo de la telenovela y los invitamos a estar en este festival que hicimos en el auditorio Eva Perón de Parque Centenario. Uh-huh. Ellos estuvieron diciendo desde ellos, cada uno era como un personaje en esta cosa de la trata. Sí. Y uno de los personajes era el proxeneta, entonces decía por qué, y fue tan creíble que a la salida lo insultaba y pedíamos, no, por favor, claro. Es un actor, ¿no? Y también tuvimos una cantidad de actores que se prestaron a esto, que estuvieron cantantes, muchos cantantes que participaron. Qué bueno, cuando tenemos el acompañamiento de la sociedad, ¿no? Exacto, sí. Y de personas que pueden hacer llegar ese mensaje a viva voz. Sí, exacto. Acá yo quisiera entrar en un tema que solo vimos de costado y que fue el tema del proxenetismo, uh-huh. Que es un tema que nos preocupa en particular porque hay varios proyectos de ley de reglamentación de la prostitución en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Y para considerarla un trabajo. Cuando este es un momento en que los países más progresistas en todos los temas se oponen al tema. Por ejemplo, tenemos a Suecia, que está a la vanguardia, porque desde 1999 penalizan con multas a los clientes. Y no solo a los clientes, sino también a los prostíbulos. Entonces, de Suecia han desaparecido prácticamente los prostíbulos. Pero también se han unido a esto desde 2015 Noruega, Islandia, el Reino Unido, Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Irlanda del Norte y Francia también, que Francia era una especie de invitación a la prostitución, uh-huh. Con todo el barrio de claro. Las luces, etcétera, y también multan a los clientes o prostituyentes. En Francia, según la diputada socialista Maud Olivier, las mujeres en situación de prostitución dejan de ser consideradas delincuentes, acercándose a la condición de víctimas. Ya no se puede aceptar la compra del cuerpo de una persona. Es decir, que no se las penaliza a ellas, pero sí al cliente, aunque sea un caso de prostitución individual. En Francia, los clientes se los multa por 1.500 euros y en caso de reincidencia con 3.750 euros y podrían ser fichados. En caso de que la relación sexual comercial sea con un menor de edad o con una persona vulnerable por embarazo o enfermedad, la multa asciende a 45.000 euros y el delito puede merecer hasta 3 años de cárcel. En Francia hay entre 30 y 40.000 mujeres en situación de prostitución. Son de Europa del Este, África, China, América Latina, Bélgica, Irlanda y son de distintos países. Eso también pero están considerando implementar esta ley Europa del Este, África, China, América Latina, Bélgica, Irlanda y Escocia. Finlandia ha apostado por un sistema híbrido. Castigan la compra de servicios sexuales, pero solo si la prostituta es víctima de las redes de trata. En Holanda, que es un sinónimo de tolerancia a la prostitución, uh-huh. recorremos las puertitas en Ámsterdam, ¿no? Están implementando un programa de ayuda para salir de esta situación. Esto es muy importante. No podemos pretender que las mujeres en situación de prostitución salgan de la prostitución si no reciben una ayuda. Claro. Es decir, que tiene que haber un sistema de ayuda que les permita alquilar algún lugar, tener por lo menos comida en primer momento y después también tener bolsas de trabajo para que accedan a capacitación y a trabajo. En 2014, el Ministerio de Justicia de Holanda asignó 12 millones de euros para los próximos 4 años para este programa de salida de la prostitución.
Se calcula que hay 12.500 personas en situación de prostitución de 44 nacionalidades, de las cuales el 5% son hombres y 5% personas trans. A fines de la década del 90 llevaron a cabo un experimento sociológico en las calles del Distrito Rojo de Ámsterdam. Se trataba de hombres que ejercieron la prostitución durante unos meses. El estudio concluyó en que no había interés por parte de las mujeres en este tipo de servicio. Claro. Ninguno pudo trabajar, dice, claro, este servicio, pero claro. creo que esto fue también el inicio de pensar en esta nueva forma de pensamiento. En el Barrio Rojo, las prostitutas deben pagar el alquiler de la vitrina. La renta se paga por turnos diarios que varían de 8 a 12 horas. Los precios los establecen los dueños, es decir, que hay dueños de esas ventanas, ahí está el proxenetismo, pero van desde 40 a 120 euros por turno. Además, las mujeres deben pagar generalmente a un rufián y abonar un 5% de impuestos. Para sobrevivir deben hacer un mínimo de 10 a 15 pases por noche. Increíble. Es terrible. Sí. El sindicato que las protegía quebró en 2009. Dado que la mayoría de estas mujeres no están registradas, no pueden abrir cuentas bancarias ni sacar préstamos para vivienda. En 2008, 6 hombres fueron condenados por trata en uno de los casos más resonantes de Holanda. Hubo una famosa campaña que se llama Stop the Traffic, para la trata, y que mostraba a varias mujeres en sus ventanas. Quiero decir además que en las ventanas, yo estuve el año pasado ahí y caminé por ahí por intereses profesionales, Claro. y todas las mujeres que vi eran mujeres negras. Es decir, que no hay mujeres holandesas blancas, Claro, que ejerzan el oficio. Evidentemente, ahí hay un tema de discriminación racial Increíble. enorme. Y esta campaña, Stop the Traffic, mostraba a varias mujeres en sus ventanas que comenzaban una rutina de baile, todas al mismo tiempo el mismo baile, e inmediatamente se desplegaba una enorme pantalla con el mensaje: cada año se promete a miles de mujeres una carrera como bailarinas en Europa Occidental. Tristemente terminamos aquí. siempre es el engaño, ¿no? O sea, Ajá. ilusionarlas y Ajá. después ponerlas a trabajar. Claro, ¿no? sí, Entre sí, comillas. sí. Ajá. La británica Lily O'Reilly, en su nota del International Business Times, habla de por qué las leyes sobre legalización de la prostitución aún no logran proteger o empoderar a las mujeres, y advierte que la trata está fuera de control en Ámsterdam y que la prostitución es una de las profesiones más peligrosas del mundo, sin garantías de seguridad. Y mientras en Finlandia se trafican 15.000 mujeres al año, en Suecia son solo 200. Entonces, esta es Una diferencia. la diferencia, ¿no? Sí, de un país a otro. Sí. Bueno, muchas gracias, Monique. No, sí, al contrario. Por habernos acompañado, por haber transmitido esta información que es importantísima. Ajá. Agradecemos también a los referentes, a los equipos técnicos del programa Ambión, a Punto Digital, que nos da este espacio, ¿sí?, para poder difundir esta problemática que se vive desde años y que, bueno, ojalá que estos espacios puedan servir para dar a conocer, digámoslo, o sea, cómo se tiene que trabajar, ¿no? Uh-huh. Y siento muchísimo no poder ver a los que están detrás de la pantalla, y creo que este sería el punto de partida para un diálogo, para intercambiar ideas, sí, etcétera. Pero bueno, o sea, estoy seguro que están muy contentos con este informe, así que bueno, agradecemos otra vez tu presencia. Muchas gracias, Monique. Gracias a Muchas ustedes. gracias a todos.